Y ojalá que decida acogerse al proceso de colaboración eficaz. Mejor vamos a conversar con nuestra invitada. Katherine Ampuero está conectada en la línea con nosotros, la ex procuradora. Katherine, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que va a generar la llegada inminente de Alejandro Toledo? Primero, ya no hay nada que pueda detener su venida, ¿no es cierto? Su abogado ha estado con nosotros, ¿no? Roberto Sud, diciendo que viene y viene. O sea, no hay nada que hacer. Claro que sí, ya no hay absolutamente nada que hacer. Lo último que han hecho simplemente ha sido dilatar una extradición absolutamente anunciada por el gobierno de Estados Unidos, tanto jurídicamente como políticamente. Ya era una decisión tomada por Estados Unidos, y lo único que ha hecho la defensa de Alejandro Toledo fue dilatar esta decisión, pero ya no más. El día de hoy ya va a ser extraditado Alejandro Toledo, así que va a tener que afrontar a la justicia peruana, algo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo, pero nunca tuvimos dudas de que él iba a venir y iba a afrontar la justicia. Es uno de los casos más sólidos vinculado al caso Lava Jato. Recordemos que esto pues se inició en el año 2017, este proceso penal en contra de Alejandro Toledo, gracias a toda la información que dio en los Estados Unidos, porque ya en el año 2016, a fines del año 2016, ya se supo que Alejandro Toledo recibió onerosas coimas de la empresa Odebrecht por la obra de la Interoceánica Sur, ¿cierto? Desde el año 2016. Por eso es que la prisión preventiva en su contra sale en febrero del año 2017, ¿no? A requerimiento del fiscal Hamilton Castro, y fue el juez Concepción Carguancho el que declara fundado ese requerimiento de prisión preventiva, pero él ya se encontraba en Estados Unidos. Y ahí empieza este proceso, él estando en Estados Unidos, y desde ahí comenzó a pagar a sus abogados, haciendo un proceso demasiado largo. Pero esto ya llegó a su fin, y ahora tiene que venir a responder. Lo que sí, siempre he dicho que él estando aquí va a estar privado de su libertad, y ojalá que decida acogerse al proceso de colaboración eficaz, porque como bien lo señalabas, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que han sido 5 años de gobierno, no vamos a pensar que solamente hubo corrupción en la obra de la Interoceánica Sur, y mucho menos pensar, no vamos a ser ilusos, que este acuerdo colusorio entre Odebrecht y Alejandro Toledo solamente se hizo entre estas dos personas, porque eso hubiese sido materialmente imposible, que Alejandro Toledo hubiera podido materializar ese acuerdo ilícito para que Odebrecht salga beneficiado con esta mega obra, con la buena pro de esta mega obra, si es que Alejandro Toledo no hubiese contado con la colaboración, con la participación de otros funcionarios públicos, porque él no tenía el dominio del hecho, me refiero. Él no tenía el poder para direccionar esta obra a favor de la empresa Odebrecht. Tenía que contar con la participación de las personas de Proinversión, que estaban conformadas por ministros de Estado de ese entonces, quienes deberán ser pues investigados, incorporados en este proceso. Algunos ya están, pero hay otros que todavía falta, ¿cierto? Y deberá también abrirse la investigación, otras líneas de investigación respecto a otras obras, porque hay otras empresas que también formaron parte del Club de las Constructoras, que durante el gobierno de Alejandro Toledo también resultaron beneficiadas con obras que se suscribieron durante su gobierno. Y también siguieron el mismo modus operandi, obras a través del pago de coimas. Obtuvieron la buena pro a través del pago de coimas, porque ese era el modus operandi del Club de las Constructoras, y en donde se han visto involucradas no solamente empresas, sino también empresarios y funcionarios públicos, que todavía
no están siendo investigados. Entonces yo creo que aquí hay varias líneas de investigación que pueden abrirse. Mucha gente preocupada, definitivamente hay muchísima gente preocupada. Si bien es cierto, el abogado ha salido a decir de que Alejandro Toledo no va a hablar, ¿no? No va a hablar. Claro. Y también hemos escuchado por ahí a un Elian Harp y al mismo Alejandro Toledo anoche negando los hechos, o sea, clamando inocencia. Y eso, la primera impresión que te da es que él no va a hablar, ¿no es cierto? Y no se va a acoger a la colaboración eficaz, porque la colaboración eficaz parte de que la persona tiene que reconocer responsabilidad penal. Pero una cosa es estando allá, en Estados Unidos, de repente al llegar acá también, pero la situación cambia cuando la persona ya está privada de su libertad y está recluida en un establecimiento penitenciario. Yo me imagino qué es lo que va a pasar en su ánimo cuando esposado sea trasladado y atraviese el umbral de la DIROE para ver a un lado a Fujimori y en el otro lado a Pedro Castillo, y él va a ser el tercer compañero de detención. Vamos a ver si ahí sigue pensando lo mismo, pero escuchemos, compartamos con nuestro público, por favor, claro, Catherine, lo que dijo Alejandro Toledo a la agencia EFE, una declaración el día de ayer. Adelante, por favor. Lo único que estoy pidiendo, y lo pido en público, que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales, y el cáncer, que me den un arresto domiciliario o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Yo no me he fugado. Yo soy peruano. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Por eso le dije que estoy absolutamente en desacuerdo con este concepto de prisión preventiva y también con el concepto de colaboración eficaz. Ahora, o sea, a mí, ¿sabes lo primero que me viene a la cabeza, Catherine? El recuerdo de lo implacable que era Alejandro Toledo con los fujimoristas, ¿te acuerdas tú? Todo para adentro, prisión preventiva, si hay pruebas, no importa, para adentro igual. O sea, Alejandro Toledo promovía poco menos que una justicia salvaje contra los fujimoristas porque eran sus enemigos. Ahora está usando los mismos argumentos que los fujimoristas para defenderse. Exactamente. Y desde mi punto de vista, muchísimo más reprochable respecto de él y su entorno de ese entonces, porque ellos se vendieron como la reserva moral del país, ¿no? Ellos hablaron de una lucha frontal contra la corrupción y que no iban a repetir esos hechos de corrupción que se vivieron durante esa década, ¿no? Y de pronto resultaron siendo peores, ¿no? Mucho peores, y están aplicando, cuando lo escucho hablar, pues, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Claro. ¿No? Ahora, el otro tema es ese: yo no me voy a fugar, pero si te has fugado, claro, Alejandro, si ya te fugaste todos estos años. Sí, claro, y mira toda la conducta que ha tenido en Estados Unidos a través de su defensa, porque ha sido una conducta sumamente dilatoria, obstruccionista, ¿no? Tratando de impedir la extradición. ¿Vale? Es así que en los últimos pronunciamientos ya de las autoridades norteamericanas ya hasta hubo un llamado de atención, porque eran recurso tras recurso y tú escuchabas los mismos argumentos que ya habían sido declarados improcedentes, infundados por parte de las autoridades norteamericanas. Y esos mismos fundamentos servían para sustentar reconsideraciones, pedidos de emergencia, ¿no? Siempre hasta el final, el día de ayer hasta el final, presentando más recursos para tratar de dilatar más, tratando de ganar más tiempo. Querían ganar 14 días más, presentando otro tipo de recursos, pero ya no en un estado, sino se fueron al estado de California, en Washington, ¿no? Pero fue resuelto inmediatamente
rechazando también ese recurso presentado bajo un mismo argumento que había sido utilizado anteriormente. Entonces tú te das cuenta de esa conducta, pues, absolutamente dilatoria que ha tenido la Claro, Catherine, él ha dicho, no me han probado nada. No es cierto que no le hayan probado nada. Es, como tú has dicho al comienzo de esta entrevista, es uno de los casos más sólidos que tiene la Fiscalía, donde los círculos se han cerrado, pero uno tras otro, ¿no? Sí, y no solamente son declaraciones, porque no nos olvidemos que todas las personas que han resultado involucradas y todas las personas que tienen una orden de una resolución que dispone una prisión preventiva, siempre han salido a decir lo mismo, ¿no? Uno, persecución política. También fue el argumento de Alejandro Toledo en su momento. Es una persecución política, ¿no? Lo ha dicho hasta ahora último. Bueno, lo dice Pedro Castillo, lo decía PPK, lo decía Fujimori, lo decía... Todos lo dicen, todos los expresidentes, Vizcarra, todos son perseguidos políticos. Sí. Todos dicen lo mismo para desprestigiar pues las medidas de restricción personal, como es la prisión preventiva, desprestigiar el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, ¿no es cierto? Después dicen, no hay pruebas en mi contra, ¿no? Ese también es otro argumento que siempre utilizan. Y en el tema de la prisión preventiva, también buscando desprestigiar la prisión preventiva, diciendo que todavía no hay sentencia, y como no hay sentencia no me pueden privar de mi libertad, cuando las prisiones preventivas son medidas que existen hace muchísimo tiempo. Pero cuando la prisión preventiva era dada al enemigo político, qué bien hemos escuchado que salían y aplaudían este tipo de medidas. Tenemos que ir a la pausa, Catherine, y yo tengo dos interrogantes. Uno, ¿qué va a pasar con Elian Karp? Quisiera que hablemos de eso. Pero lo segundo, ese mensaje que da como diciendo, dice, no me voy a acoger a la colaboración eficaz. No, ¿a quién le está dando el mensaje? A quienes le han ofrecido, no te preocupes, Alejandro, que acá en la Corte Suprema arreglamos. ¿Ah? A eso les está mandando el mensaje. Porque si no hablo, entonces sale y dice, no voy a hablar. ¿Pero por qué? El mensaje no está dirigido a los ciudadanos, está dirigido a los que no duermen hace como un mes ante la inminencia de la avenida Alejandro Toledo. De eso también vamos a hablar, por favor, tras la pausa. Regresamos con Catherine Ampuero. Estamos conectados vía Zoom con Catherine Ampuero, ex procuradora, y hablábamos del caso de Alejandro Toledo. ¿Y qué va a pasar con Elian Karp? Entiendo que ella solicitó su pasaporte y le han entregado su pasaporte, lo cual... Porque ella, explícame esto, por favor, Catherine, ¿ella tiene impedimento para salir a Estados Unidos? ¿O puede subirse en un avión e irse a Bélgica o a Israel, como aparentemente pretende, y donde tendría protección? Sí, yo tengo entendido que no tiene impedimento para salir de los Estados Unidos. Recordemos que Elian Karp no se encuentra investigada en el tema de la interoceánica, no está. Ella está incorporada en calidad de investigada en el caso Ecoteva. Ahí también hay un proceso de extradición en trámite, tanto en contra de Elian Karp como en contra de Alejandro Toledo, pero todavía se encuentra en trámite, ¿okay? Todavía no ha salido de acá del Perú. Tengo entendido que todavía está en la Corte Suprema, ¿no? Están haciendo la traducción de los cuadernos de extradición al idioma inglés. Entonces, esto va a seguir su trámite, va a ir a los Estados Unidos, va a seguir exactamente el mismo trámite del caso de la interoceánica, probablemente ya dure muchísimo menos tiempo, ¿no? Y Estados Unidos, si da, digamos, para que se entienda y el público entienda, cuando da luz verde, o sea, apruebe la extradición respecto del caso Ecoteva, entonces Alejandro Toledo va a responder acá en el Perú también por el caso Ecoteva. En este momento, Alejandro Toledo solo va a responder acá en el Perú por el caso de la interoceánica, no por el caso Ecoteva. Todos los casos de los que va a responder Alejandro Toledo va a tener que pasar previamente por el filtro de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque él ha venido por un tema de extradición. Entonces, si Estados Unidos también aprueba el tema de la extradición de Elian Karp, pero siempre y cuando Elian Karp se encuentre pues en los Estados Unidos, porque si ya no está en los Estados Unidos, ya Estados Unidos no se va a pronunciar respecto de la extradición de Elian Karp. Eso va a estar sujeto a que ella permanezca en los Estados Unidos. Pero si ella sale de los Estados Unidos, cosa que podría hacerlo,
porque hasta donde tengo entendido ya no tiene impedimento de salida del país y en cualquier momento podría salir de los Estados Unidos, más aún si se le entregaría este pasaporte, porque ella lo ha entregado, este pasaporte de manera voluntaria, entiendo, un poco para asegurar, digamos, como una muestra de aseguramiento de que Alejandro Toledo no va a fugarse de los Estados Unidos, ¿no? Como una muestra de permanencia en los Estados Unidos, pero dado que ya la extradición de Estados Unidos, de Alejandro Toledo ya se definió, entonces ella pidió la devolución de su pasaporte, entonces ella podría salir en cualquier momento. Y eso podría entorpecer evidentemente la extradición de Elian Karp. Muchos han preguntado, ¿Elian Karp podrá venir en algún momento al Perú para acompañar a Alejandro Toledo? La respuesta es no, definitivamente ella no va a venir. Al igual que, por ejemplo, la esposa de Pedro Pablo Kuczynski, que salió diciendo que va a acompañar a su hija para su graduación en los Estados Unidos y no regresó nunca más. Elian Karp también no va a venir al Perú nunca más, salvo que sea por un proceso de extradición, pero voluntariamente nunca va a pisar suelo peruano, porque ella sabe lo que le espera acá en el Perú, porque existe muchísima evidencia de que ha cometido delitos en el caso Ecoteva. Recordemos las compras que hicieron ambos acá en el Perú de inmuebles costosísimos y que no pudieron acreditar la procedencia del dinero para adquirir esos inmuebles. Y ya después con el caso Odebrecht supimos que la procedencia de ese dinero fue de hecho de corrupción cuando Alejandro Toledo fue presidente de la República. Claro, ahora, Alejandro Toledo sorprendentemente está pidiendo, ¿cómo es esta doble rasero, no? Él ha sido parte de los que hacían barra porque Alberto Fujimori poco menos que se muera en la Diroes, ¿no? Sin importar su condición de salud, y incluso poniendo en duda su gravedad, y ahora él se pone la mano en la frente y dice, tengo cáncer, noticia que recién se le ha venido a la cabeza en las últimas horas, para pedir un arresto domiciliario. Es que, Catherine, a mí me resulta realmente, no sé cómo calificarlo. O sea, como tú dices, ¿no? Para mis mis amigos todo, para mis enemigos la ley. O sea, que Alberto Fujimori se pudre en la cárcel, pero a mí que me den domiciliaria como PPK, ¿no? Porque estoy enfermo. O sea, para mí sí, pero para los otros no puede ser. O sea, me parece, sinceramente, Catherine, profundamente inmoral. Totalmente, ¿no? Y te das cuenta en esta última entrevista a Alejandro Toledo, ya lo ves con otro ánimo, ya lo ves a punto de quebrarse, porque ya se da cuenta que impedir la extradición ya no es posible. Ya él se ve pues montado en un avión, llegando y pisando suelo peruano e inmediatamente privado de su libertad. Él sabe lo que le espera, y el arresto domiciliario es materialmente imposible, ¿no? Y si hablamos de un estado de salud y comparando el estado de salud que tiene Alejandro Toledo y que tiene pues Alberto Fujimori, es evidente que el estado de salud de Alberto Fujimori está evidentemente mucho más deteriorado que el de Alejandro Toledo. Nada justifica que Alejandro Toledo se varíe su prisión preventiva por un arresto domiciliario, basado en un estado de salud. Eso definitivamente no va a proceder. Él llega a Perú, pisa suelo peruano y va a ser privado de su libertad en ejecución de la prisión preventiva que pesa en su contra. Eso es definitivo. Su defensa seguramente presentará y pedirá una variación de esa prisión preventiva por un arresto domiciliario, pero estoy completamente segura que el Poder Judicial no le va a otorgar. Y que antes de la pausa señalabas, ¿no? No me voy a acoger a la colaboración eficaz. Yo también comparto tu visión, que ese es un mensaje a las personas que están involucradas en hechos ilícitos y que él sabe. Así como Elian Karp dio el mensaje en el año 2017 cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski, dijo, yo sé lo que hiciste, ¿no? Él sabe la identidad de esas personas
y sabe qué cosa hicieron durante su gobierno. Y es un mensaje como que, ayúdame, ¿no? Intercede, busca la forma. Yo quiero un arresto domiciliario, ¿no? Porque yo no me voy a acoger a la colaboración, yo no voy a hablar, pero lo que necesito es un arresto domiciliario, ¿no? Porque privado de mi libertad, probablemente las cosas cambien. Claro. El mensaje está. El mensaje está bien, está enviado y los destinatarios lo tienen que haber recibido. Un tema último es, yo no sé qué piensas tú de la conducta que ha tenido el ministro de Justicia, que ha habido en una sola semana 2 incidentes bien delicados. Él y el ministro del Interior presentes en una conferencia del Ministerio Público sobre las incautaciones en relación al caso de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori. Además, anunciando el destino que le iba a dar a bienes que estaban siendo incautados en medio de una controversia, además, sobre qué bienes realmente son de Joaquín Ramírez y cuáles en realidad son de la comunidad universitaria de alas peruanas que fue finalmente víctima de los Ramírez, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hace el ministro en una conferencia del Ministerio Público? Y luego, opinando sobre el caso Toledo, ¿para qué tiene que hablar? ¿No tiene que hablar? ¿O yo estoy mal? O sea, ¿no es una impertinencia hacerlo? O sea, que deje que la justicia haga su trabajo, no tiene por qué meter. Él no es un opinólogo. Él es un representante del Estado peruano, del Ejecutivo. No puede hablar sobre esos temas. Bueno, en el caso Toledo, yo creo que como hay un tema político, yo ahí no comparto mucho el tema de que no hable, porque sí me parece porque hay una intervención del Ejecutivo, recordemos, ¿no? Y corresponde al Ejecutivo, por ejemplo, el traslado del extraditado, en este caso de Alejandro Toledo. Y depende del Ejecutivo el que haga los trámites administrativos de manera rápida a efectos de que efectivamente sea trasladado lo más rápido posible. Y hay un tema de decisión política ahí, de que venga rápido. Y todo tema de extradición pasa por una decisión política, porque aquí voy a recordar en tu programa, Nicolás, que el tema de la extradición también de Alejandro Toledo tarda porque Pedro Pablo Kuczynski no firma el cuaderno de extradición, no firma la extradición. Y Marisol Pérez Tello era ministra de Justicia en ese entonces. Y tampoco informa, tampoco dice nada, no sale a quejarse, se queda callada frente a que Pedro Pablo Kuczynski, presidente entonces, no firman el pedido de extradición. Te das cuenta cómo hay una intervención del Ejecutivo, hay una decisión política para que se dé la extradición. Por eso es que finalmente el pedido para la extradición, para traer a Alejandro Toledo, finalmente la firma Vizcarra. Claro. ¿No? Entonces, y eso, por ejemplo, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y uno se pregunta, ¿y por qué no quiso firmar Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué la ministra de Justicia en ese entonces no dijo nada? Y ella también, que se daba de la persona éticamente correcta, ¿no? De la lucha frontal contra la corrupción. ¿Por qué no querían que Alejandro Toledo viniera rápido? ¿Por qué no agilizaron el cuaderno de la extradición? ¿Por qué no había esa decisión política para traerlo rápidamente? Bueno, la respuesta es... ¿Cierto? No necesita respuesta a tu pregunta porque todos la sabemos, Catherine. Catherine, tenemos que terminar por hoy, pero yo creo, sinceramente, vamos a conversarlo luego privadamente, pero ¿te acuerdas de nuestra sección, esa caiga quien caiga? Claro que sí. Le dimos con palo a alcaldes, gobernadores, ministros. Y Catherine, mira el tiempo que ha pasado y sigue la historia, nada ha cambiado. O sea, simplemente han cambiado los personajes, pero los modus operandi de la corrupción siguen. Hay que retomar nuestra secuencia y abrir el espacio para que toda la gente, yo creo que hay que hacer una especie de rebelión ciudadana. Ya, si las autoridades no se hacen cargo, hagámonos cargo nosotros, usamos las herramientas que tengamos. Tú, que eres una luchadora contra la corrupción, que es un espacio extraordinario para escuchar a la gente, escuchemos a la gente, que traigan acá sus denuncias, ¿no? Así es, con mucho gusto. Como claro dicen los argentinos, hay que escrachar, que es una palabra que no sé qué significa, pero es extraordinaria, hay que escrachar a los corruptos. Y utilicemos, vamos a hablar de eso.
y de repente Claro que retomamos sí. nuestra secuencia caiga que caiga otra vez. ¿Ah? Me parece Yo creo muy que bien. se necesita. Ok. Un abrazo, Ujú. Katherine. Siempre es un gusto hablar Otro para contigo. ti.